Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saludo cordialmente para compartirles la palabra de Dios, el devocional que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, desde el verso 1 al 11. El título del tema se llama Dios extiende la vida de Ezequías. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios para pedirle la guía de su Santo Espíritu. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu que nos la revela, Señor. Gracias, mi Dios, porque siempre tienes una palabra fresca para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdenos a entenderla y sobre todo a obedecerla, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Vamos a leer este tema que para mí es muy importante, muy interesante y tiene mucha aplicación en nuestra vida. Esta parte se llama Dios extiende la vida de Ezequías y se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 20. Vamos a empezar leyendo el verso 1. Dice la palabra de Dios: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Cómo empieza este verso? En aquellos días. Entonces, trayendo a contexto esta parte de la palabra, se refiere a un periodo donde ocurría la invasión de Asiria. Entonces vemos que Jerusalén seguía bajo la amenaza de Asiria. Entonces, ¿qué pasó en esa oportunidad? Dice la palabra que el rey Ezequías cayó enfermo de muerte. La palabra de Dios no precisa qué tipo de enfermedad tenía. No nos da más detalle, simplemente nos dice cayó enfermo de muerte, ¿no? Es como que a una persona le dan su diagnóstico y le dicen tienes tantos meses de vida. Entonces lo mismo pasó con Ezequías, tenía un diagnóstico de muerte. Amén. ¿Y qué más dice el profeta Isaías? Viene y se presenta delante del rey Ezequías de parte de Jehová y le da el siguiente mensaje: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Amén. Entonces, en esta ocasión, Dios le estaba anunciando por medio del profeta Isaías que iba a morir y le estaba dando la oportunidad a Ezequías de ordenar su casa. Amén. En esta ocasión el rey Ezequías fue avisado, pero muchas ocasiones la gente que recibe una noticia como esta, un diagnóstico médico, muchas veces no tiene tiempo para prepararse. Simplemente le llegó la enfermedad y se da cuenta que tenía muchas cosas para hacer en su vida, ¿no? Y Dios le dice a Ezequías: ordena tu casa. Y realmente tiene razón, porque de las cosas más importantes que más trascienden en nuestra vida es nuestra familia. Amén. Cuando uno está a punto de morir, queda a segundo plano los títulos, las riquezas, las propiedades, qué sé yo, porque nada nos llevamos de este mundo.
Y Dios le decía, ordena tu casa. Amén. Amados hermanos, nosotros podemos partir en cualquier momento, pero que quede detrás de nosotros un legado de bendición, unos hijos de bendición, que puedan seguir el camino de Dios. Amén. Yo tuve el privilegio de tener una suegra que era muy fiel a Dios. Y recuerdo, ¿no?, sus últimas palabras, sus deseos, que toda su familia reciba a Cristo, que toda su familia ande en los caminos de Dios. Amén. Entonces vemos ese mensaje que le da Dios a Ezequías. Verso 2 y 3 dice la palabra de Dios: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y le dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿No? En esta parte nos narra que Ezequías, ¿qué hizo? Inmediatamente recibió la noticia. Se volteó a la pared. ¿Qué significa voltearse a la pared? Dejar atrás todo, ¿no? Y enfocarse simplemente en buscar a Dios. Amén. Y aquí vemos una oración que hace Ezequías, ¿no? Que dice: Jehová, te ruego que hagas memoria. Amén. Entonces, esta oración se aplica en el contexto del Antiguo Testamento, porque nosotros en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, no somos salvos por obras, no somos salvos por consecuencia de algo bueno que hayamos hecho, porque no nos merecemos. Nosotros somos salvos únicamente por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, no por nuestros propios méritos, no podemos autojustificarnos. Y si bien es cierto, Ezequías en esa oportunidad le hizo acordar, ¿no?, a Dios: acuérdate de lo que hice, porque él vivía en esos tiempos. Recordemos lo que dice en Deuteronomio, en Levíticos, el Deuteronomio 28, ¿no?, donde hablan las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Entonces, ahí él sí podía decir: acuérdate que yo he hecho lo bueno, porque hay bendición, ¿no? Y también podía decir: acuérdate que es de los reyes anteriores, del rey David, Salomón, ¿no? Donde tú prometiste. Por ejemplo, al rey Salomón en 1 Reyes 9, del 4 al 5, ¿qué le dijo? En cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos, mis ordenanzas, yo afirmaré tu trono de tu reino de Israel, sobre Israel para siempre, como le prometí a tu padre David, cuando dije: nunca faltará un descendiente tuyo en el trono de Israel. Amén. Entonces, Ezequías sí podía decir: acuérdate de las promesas que nos diste, ¿no? Nosotros, en el Nuevo Pacto, cuando oramos delante de Dios, tenemos un intercesor, el único intercesor que nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese intercesor es Jesucristo. No hay otro medio para poder llegar al Padre, solamente por Jesucristo. Dice que cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, se rompió
se rasgó el velo del templo de arriba hacia abajo y se rompió esa separación que había entre Dios y los hombres. En el antiguo pacto utilizaban intermediarios, el sumo sacerdote, pero en el nuevo pacto el único intermediario es Jesucristo. No hay otra forma de acercarnos a Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. No se dejen engañar. Así dice la palabra de Dios. Entonces, nuestras súplicas se basan en que tenemos un sumo sacerdote, tenemos un sacrificio perfecto que es Jesucristo. Amén. Entonces, ¿podemos orar? Sí. ¿Podemos acercarnos a Dios? Sí. Porque hay promesas, ¿no? En Salmo 50:15 que dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás, ¿no? O como cuando en el Evangelio, Mateo 6:6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. ¿A quién debemos de orar? ¿A los santos? ¿A las estatuas? No. Al único que debemos de orar es a Dios Padre. ¿Por qué? Porque Dios es el único que tiene el atributo de la omnipresencia. No podemos darle ese atributo de Dios a otras personas que pudieron haber sido piadosas, pero solamente podemos orar a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y qué dice que hizo Ezequías? Oró con gran lloro, ¿no? ¿Saben qué? Cuando venimos, ¿no?, con un corazón contrito y humillado, el Padre no nos rechaza. Dice la palabra en Salmo 126:5, los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo. El Señor no rechaza un corazón quebrantado, un corazón sincero, un corazón totalmente rendido a Él. ¿Tienes alguna petición? Puedes hacerlo directamente por medio de Jesucristo. Cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos una batalla diferente. Algunos están pasando dificultades económicas. Otros, así como Ezequías, están pasando dificultades en su salud. Otros están pasando problemas familiares. Tal vez no nosotros, sino un familiar nuestro. Ven al trono de la gracia de Dios confiadamente. Presenta tu caso a Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Si estás pasando por el valle de la sombra de muerte, no temas mal alguno, porque la vara y el cayado de nuestro pastor nos infundirán aliento. Amén. Entonces, si esa oración, ¿no?, llega al trono de la gracia de Dios, si esa oración no tiene obstáculo, si esa oración es de una persona que está en comunión con Dios, ¿qué dice la palabra? La oración del justo tiene mucho poder. Amén. Nuevamente, somos justificados en Jesús. No busques otro intermediario. No te arrodilles delante de una estatua, no te escucha. Tiene oídos pero no oye. Tiene boca pero no habla. Y así son los que le buscan. Eso es idolatría. Amén. Verso 4 al 7. Y antes que Isaías saliese a la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo:
vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Acá dice cuál era la causa de muerte de Ezequías: una llaga, ¿no? Amén. Entonces podemos resaltar algunas palabras de estos versos. Cuando el profeta Isaías, ¿no?, le dice: añadiré a tus días 15 años, ¿no? Esa es una respuesta inmediata de Dios. Dios tiene el control de los tiempos. Dios tiene la última palabra. Yo he oído, ahora en los tiempos del COVID, muchas personas que ya estaban en la última, en UCI, muriéndose, y se sanaban. Y los médicos, como no podían atribuir el poder de Dios, ¿qué decían? Se sanó por causas desconocidas. Pero nosotros sabemos que al que cree en Dios, todo le es posible. Amado hermano, amada hermana, confía en Dios. Él es el dueño del tiempo. Él es el creador de todo lo que hay. Él es el que tiene el control de todo. Y si a Él le place, si Él escucha tus oraciones, Él lo hará. Y siempre, ¿no? Oremos por esa misericordia y por esa sabiduría infinita de Dios. Dios sabe por qué hace las cosas. Tal vez si no te enfermabas, no te acercabas a Dios. Tal vez si un familiar tuyo se enfermaba, no oraba con tal intensidad. Tal vez fue necesario este tiempo de prueba para que tú dependas de Dios. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Amén. Y ahí le dice, ¿no? He oído tu oración. La oración es importante. La oración constante, la oración sincera, la oración tomando como base las promesas y la palabra de Dios. La oración utilizando el intermediario correcto que es Jesucristo. La oración sin obstáculos, sin estorbos. La oración de un justo. La oración a Dios directamente en su trono de gracia, donde hallamos oportuno socorro. Y el Señor que va a decir, he oído tu oración. Amén. Y el Señor se acuerda de sus palabras. Se acuerda que le prometió a su padre David que si él se portaba bien, que se andaba en integridad, que no iba a faltar un descendiente suyo. Y yo no sé qué palabras te ha dado en tu vida el Señor. Hay una palabra que a mí me ha dado hace mucho tiempo, que está en Éxodo 23. Y servirás al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tus aguas y apartará de ti toda enfermedad. Entonces, yo cuando ore le puedo decir, Señor, tú me has dado esta palabra en esta circunstancia. No, tú me has prometido esto. Entonces, pero por medio de nuestro intermediario, Jesucristo. ¿Y qué le dice luego el profeta? Tomen la masa de higos, pónganlo en la llaga
para que éste sea sanado. Amén. Dios puede sanar a las personas solo con su palabra, así como el centurión. Di que seas sano y serás sano, pero muchas veces Dios utiliza un procedimiento médico, utiliza un tratamiento médico, utiliza un especialista. ¿Para qué? Para sanarnos. Por tal motivo, ningún tratamiento médico debe ser desestimado en nombre de la fe. Hay muchos siervos de Dios que son especialistas, que Dios los utiliza por medio de su carrera para que podamos ser sanos. Amén. En esta ocasión, ¿qué le dijo? Utiliza este tratamiento de la masa de higos. Ponle en la llaga. Amén. Y luego, en el verso 8 al 11, Ezequías le pide: ¿qué señal tendré que Jehová me sanará? Yo, de verdad, no tendría cara de pedir eso, ¿no? Porque simplemente si Dios lo dice, no tiene ninguna obligación de darnos ninguna señal. Pero en esta ocasión, así como cuando Gedeón le pidió una señal, Dios se lo concedió. Dios tiene también la potestad de darnos una señal. Pero nos diera o no nos diera la señal, igual debemos de seguir confiando en Dios. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque tu palabra nos da fe. Gracias porque tú eres el mismo Dios de Ezequías, el mismo Dios del profeta Isaías. Tú eres el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que escuches la oración y los ruegos de cada uno de mis hermanos, Señor. Todos pasamos dificultades en diversas circunstancias, Señor. En primer lugar, ayúdanos a entender ese propósito, Señor, por el cual nosotros estamos pasando la prueba, Señor. Y en segundo lugar, Señor, que esta prueba produzca fe y que tú nos sanes completamente para poder servirte, Señor. Sánanos a nosotros y a nuestras familias, cuerpo, alma y espíritu, Señor, para servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.